Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 7 de abril del 2021. Vamos a tratar el tema de metodologías ágiles versus las tradicionales. Ya la clase anterior hicimos una introducción, les mandé un video introductorio sobre la diferencia que había entre las metodologías ágiles y tradicionales, y hoy pues vamos a enfocar en las metodologías ágiles, ¿sí? De tal forma de que podamos abordar tres metodologías ágiles que son las que más se utilizan en el mercado, las que uno realmente tiene mayor contacto, y vamos a identificar cada una las características que tiene para que mañana abordemos específicamente la metodología Scrum, haciendo ya un ejercicio para que ustedes vayan cogiendo práctica en el cómo es que funciona dicha metodología. Entonces, para comenzar vamos a abordar unos aspectos interesantes que hacen que el proceso de metodologías ágiles ustedes las tengan claras, el por qué se han venido posicionando en el mercado. ¿Sí? Nosotros en el pasado ya habíamos hablado el concepto de lo que es una metodología tradicional, donde manejamos el concepto de que normalmente cuando trabajamos una metodología tradicional, trabajamos los requisitos, diseño, implementación, verificación, mantenimiento. Otros manejamos requisitos, diseño, desarrollo, implementación, verificación y mantenimiento, otros pruebas y soporte. Pero todas esas metodologías tienen algo que es que son poco flexibles al momento de uno tener que regresarse para hacer cambios, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que cuando los proyectos, las personas las van a entregar, se van a encontrar con debilidades en el desarrollo y debilidades en la implementación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que las metodologías tradicionales siempre tratan de seguir un orden, mientras que las ágiles están orientadas a que todo el tiempo usted esté retroalimentando, ya sea en los requerimientos, en el análisis, en el diseño, en el desarrollo. Todo el tiempo usted está retroalimentando y comunicándose constantemente con el cliente, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado. Porque a veces, lo que ocurre es que a veces cuando se planea algo, uno cree que todo le va a salir bien, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando uno va a poner en práctica esa planeación, pues se encuentra con una cantidad de obstáculos, inconvenientes que hacen que pues el proyecto no se debe y se vayan se ve afectado las entregas, sobre todo el tema del tiempo, que es fundamental en el desarrollo de software, porque muchas de las empresas hoy en día necesitan que las cosas se les entreguen muy rápido. Por eso es que es importante el feedback que se tiene que dar todo el tiempo, de tal forma que yo pueda ir retroalimentando, ya sea con mis clientes o con los equipos de trabajo de mi organización, ¿sí? Se dedica mucho esfuerzo a alcanzar objetivos que aportan poco valor. Entonces hay una fórmula que dice: dinero perdido más tiempo perdido traduce a un cliente insatisfecho. Ojo con eso. El gran enemigo de los cambios. O sea, cuando trabajamos de metodologías tradicionales, el gran enemigo es el cambio. Porque cuando hay cambios en funcionalidad, cambios en el alcance y cambios de tecnología, ese tipo de metodologías comienzan a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces comienza todo un tema tedioso y vuelvo y repito, comienzan a haber problemas de pérdida de dinero, tiempo perdido y lo que va a generar un cliente insatisfecho, ¿sí? Porque las metodologías tradicionales, al seguir eso, al ser tan rígidas, en seguir todo de forma secuencial o en cascada, tienen esa debilidad. Errores y otros tópicos que se pueden tener en cuenta al momento de desarrollo de software es que cuando no se mide el alcance o se mide mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Añadir más personas creyendo que se irá más rápido. Entonces a veces la gente cree que cuando se presentan esas turbulencias en la ejecución de un software o de un proyecto de software, añadiendo más personas, se cree que se va a ir más rápido y se va a entregar, y resulta que a veces generan son más problemas, ¿sí? No hacer pruebas desde el principio.
A veces muchas empresas desarrollan y al final es que hacen pruebas y eso es un error, ¿sí? Se deben estar haciendo pruebas todo el tiempo a medida que se hace un proyecto y se hace una funcionalidad o se hace un módulo, hay que estarlo probando todo el tiempo, no esperar a que el software esté completo. Creer que estamos construyendo cada vez, ojo, creer que estamos construyendo una casa en vez de un software, ¿sí? Porque cuando construimos una casa sabemos que tenemos que ir a hacerlo de forma secuencial. El software no funciona de esa forma. No tener una visión global del estado actual, hay que tener claridad y tener una visión de lo que se está haciendo y hacia dónde se quiere llevar. Poca implicación del cliente. Muchas empresas hablan con el cliente al inicio, pero al final cuando van a entregar los productos se encuentran con que eso era lo que entregan un producto que el cliente no quería. Estimaciones sin técnicos, pérdida del foco, no decir no ofrecer feedback y herramientas inadecuadas para planificar. Entonces todos esos son los tópicos que normalmente son los errores que se cometen y se cometen por el tipo de metodología que uno está utilizando. Por eso la metodología de desarrollos ágiles se han puesto de moda y son fuertes hoy en día en el mercado porque le van a permitir a usted poder pivotear y poder mejorar en el transcurso del desarrollo del software. ¿Sí? ¿Existe alguna alternativa entonces para poder corregir esos tópicos? Sí. Entonces la gestión ágil ha logrado posicionarse por eso, porque se ha demostrado que los proyectos cuando se hacen bajo estas metodologías pueden ser un poco más exitosos, ¿sí? ¿Cuáles son los principios ágiles? Entonces, hablar de los principios ágiles hablamos de flexibilidad, comunicación, colaboración, aportar valor, ¿sí? Y todo está enmarcado en una sinergia entre un proceso de lograr que todas las direcciones, tanto el cliente como el equipo, estén comunicados, ¿sí? Que haya una colaboración entre quién, entre el participante y definir el producto de manera conjunta. O sea, cuando nosotros vamos a desarrollar un software, nosotros colaboramos junto con el cliente y logramos aportarle para poder tener un producto, porque ojo, la experiencia del ingeniero de sistemas vale mucho en el desarrollo de software porque el tener usted experiencia le va a permitir a usted poder aportar en el desarrollo de un software porque usted ya tiene y ya lo hizo y de esa manera la experiencia es fundamental porque de esa forma yo puedo colaborar y poder aportar en el desarrollo. Respuestas ante los cambios. Las metodologías ágiles dicen que la flexibilidad que se genera es de que si en el momento del que llega a haber un cambio por X o Y razón, se necesita darle respuesta rápida a ese cambio, ¿sí? Ya sea un cambio de tecnología, un cambio en el alcance, un cambio en el presupuesto dentro de un desarrollo de software, ¿sí? Aportar valor, tener algo funcionando desde el principio. Siempre que nosotros, vuelvo y repito, y lo hablamos anteriormente, siempre que se va a desarrollar un software, uno tiene que ir buscando siempre ir generando un producto mínimo viable, un producto que se puede ir testeando y se le puede ir entregando al cliente y no esperar tener todo el producto para poderlo entregar. Beneficio de las metodologías ágiles. Entonces, calidad, realizando pruebas desde el principio e iterando sobre el producto tras recibir el feedback. Vamos a tener mayor calidad. Resultados, entregando algo tangible que aporte valor desde la primera iteración. Siempre pensando en que si yo hice, por ejemplo, un pequeño módulo, una vez se lo entrego al cliente, pruébelo, a ver cómo si es lo que usted quería. El cliente le dice a uno, sí, eso es lo que yo quería, bueno, excelente, y sigue uno avanzando. Flexibilidad, permitiendo cambios de alcance, estimando y planificando de manera ágil, ¿sí? Vuelvo y repito, la pandemia, por ejemplo, no la esperaba nadie, ¿es cierto? Entonces, muchas empresas les tocó cambiar de forma rápida los modelos de negocio. Entonces, eso habla del tema de la flexibilidad. Mantenibilidad, creando un software de calidad en casos de pruebas y una documentación asumible. O sea, que uno pueda decirle que el software que se está entregando se le pueda mantener y se pueda entregar un software de calidad. Eliminación de riesgos, validan cada entrega un sprint cortos y asegurando la calidad con casos de pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nosotros comenzamos a entregar el software, se va validando y se va entregando, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Motivación, trabajando de manera conjunta con el cliente, viendo crecer el producto final tras cada iteración. Entonces, esto es una motivación porque si el proyecto es muy largo,
Usted cada vez que le va entregando al cliente, el equipo se siente motivado, porque ya está viendo que su obra, que lo que está haciendo, está impactando en la empresa o en el negocio. Beneficios de un producto. Entonces, definición del producto. Cuando empezamos a hablar de una metodología ágil, uno comienza a hacerse unas preguntas. Ojo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo funciona? ¿Por qué será útil hacerlo? ¿Qué necesidades cubre y a quién va dirigir? Son unas preguntas que le van a permitir a usted poder definir claramente un producto. Entonces, ojo, por eso es que yo a algunos les dije y les di una observación en el parcial, que por ejemplo yo los puse a ustedes a que me hicieran una introducción del software y muchos fueron muy ambiguos, o sea, no dijeron realmente qué es. Si ustedes a mí me están preguntando, defina su producto, haga una introducción o haga una descripción de su producto, o sea, de su software. Entonces muchos fueron muy ambiguos y realmente al lector, cuando uno iba a leer, uno no sabía, bueno, pero este es un software diseñado para arrendadores, pero ¿qué tiene? ¿Qué es? O sea, no estaba claro. Entonces uno tiene que definir claramente qué es lo que tengo haciendo, cómo va a funcionar, por qué va a ser útil, qué necesidades va a cubrir y a quién va a dirigir, ¿sí? Entonces, ojo, para el próximo corte, cuando vamos a entregar, porque esto es secuencial, el informe que ustedes entregaron ahorita, pues tienen que enriquecerlo, porque al final se debe entregar un producto completo. O sea, no es que el informe ahora ya lo deseché, no. Tengo que mejorarlo para poderlo llevar hacia un producto final. Entonces, si yo les hice correcciones, les dije, por ejemplo, no está claro la introducción, hay que hacerlo claramente. O sea, que cada uno coja su software y diga qué es lo que está haciendo, cómo va a funcionar, por qué es útil ese software, qué necesidades cubre y a quién va dirigido. La construcción iterativa le va a permitir a usted poder ir construyendo poco a poco un producto hasta llevarlo a su producto final. ¿Quiénes usan las metodologías ágiles? Entonces ya una motivación ver uno que Google, que Telefónica, que Intel, que Adobe, que Amazon, Microsoft, Yahoo ya han venido adoptando estas metodologías para el desarrollo de los tantos proyectos que tienen estos como grandes multinacionales el desarrollo de software. Casos de uso versus historias de usuario. Entonces, por eso es que yo avancé y le decía a ustedes, háganme los casos de uso. Y a ustedes cuando escuchen hablar de casos de uso, ustedes ya dicen, el profesor ya nos dijo cómo se hacían. Entonces vamos a revisar acá qué es lo que nos viene. Entonces, profesor, es que en las metodologías ágiles se usan los casos de uso. No, porque de acuerdo al tipo de metodología, yo puedo estar utilizando un entregable diferente. Acuérdense que un caso de uso es un entregable de la metodología, porque los casos de uso, ¿qué son? Hacen parte del UML, que es significa lenguaje unificado de modelamiento o lenguaje unificado de modelado, que significa ¿para qué? Para usted poder representar a través de entregables lo que el software va a hacer o cómo va a interactuar. Entonces, en este proceso de metodologías ágiles, entonces nos ponemos en decir, bueno, yo quiero utilizar casos de uso o debo utilizar historias de usuario. Ya ustedes saben hacer casos de uso, entonces ahora vamos a hablar de las historias de usuario. ¿Qué es un caso de uso? Dice, descripción de todos los pasos que se van a llevar a cabo para realizar una acción. Especificaciones de interacciones entre los actores y el sistema. Ya eso ustedes lo tienen claro, ya lo saben elaborar. Listo, pero ¿qué pasa si ustedes van a llegar a trabajar en una empresa donde no van a trabajar casos de uso, sino historias de usuario? Entonces, ¿cómo se construye esa historia de usuario? Tiene un formato. Así como yo les dije a ustedes que los casos de uso tenían un formato y se los expliqué, hicimos el ejercicio en clase y todavía aún así muchos cometieron errores, que era la estructura mínima de un caso de uso, porque eso puede cambiar, porque el desarrollador, el programador puede cambiar, o la empresa puede modificar y adaptar a sus necesidades ese tipo de entregables. Entonces, las historias de usuario hacen referencia ¿a qué? A la definición corta de una funcionalidad que debe poder escribirse en una nota adhesiva. Lenguaje sencillo de entender por el equipo y el cliente. Entonces vamos a mirar cómo se construye. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un caso de uso, ya nosotros tenemos claridad cómo se identifican. Entonces muchas veces son marañas
que a veces las personas no las entienden, ¿sí? O tienen que tener mucha experticia para entender los casos de uso. Las historias de usuario pues son pequeñas cosas, papelitos, por decirlo así, de forma adhesiva, que muchas veces las empresas crean carteleras y las van pegando de acuerdo a lo que ellos están levantando. Entonces, levantamiento de requisitos, yo si me voy a inclinar por las metodologías ágiles, entonces comienzo a hablar de historias de usuario. Entonces, una historia de usuario tiene un componente que es historia, el nombre de la historia, cómo, quiero y para. ¿Sí? Cómo, lector del blog, ejemplo, quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros sacan comentarios. ¿Para qué? Para mantener en contacto con los demás usuarios del blog. Entonces, miren ahí un ejemplo de una historia de usuario. Entonces dice, historia de usuario, dice, siguen un patrón. ¿Cómo? Quiero para. ¿Cómo? Quiero para. ¿Sirven para qué? Las historias de usuario, igual que los casos de uso, sirven para especificar requisitos. Ojo, son independientes unas de otras. Son pequeñas, se pueden estimar, se pueden verificar una vez implementadas, son flexibles y son atendibles y fomentan la comunicación. Entonces eso es lo que busca, ¿qué? Una historia de usuario. ¿Sí? Listo, entonces vuelvo y repito, historia, cómo, quiero y para. ¿Cómo? Lector del blog. Si soy un lector del blog, entonces yo voy a hacer un software de un blog. Entonces, ¿cómo? Lector del blog. Si yo soy un lector del blog, es como estuviéramos hablando de un actor, ¿sí? ¿Cómo? Como cliente, o sea, como vendedor o como comprador, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Sí? Entonces, como comprador, ¿qué quiero? Adicionar productos haciendo clic para agregarlos al carrito de compras. ¿Para qué? Para realizar una compra dentro de una página web que venda productos. Entonces estoy diciendo, ¿cómo? Como lector del blog, como cliente, como administrador, como dueño del negocio. Entonces, ¿qué quiero? Y así sucesivamente. ¿Listo? Listo, ya te lo vimos. Dentro de las metodologías ágiles se habla sobre un jefe versus un líder. Normalmente en las tradicionales se habla de jefe, en estas se habla de lo que es un líder. Entonces, desaparece el jefe autoritario por el líder con conocimientos que guía al equipo. Soluciones versus problemas, confianza versus miedo y convencer versus imponer. Entonces, esa es la figura es muy diciente. A veces nos encontramos con empresas donde está el jefe nada más que dando órdenes, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de un líder es que está en la cabeza empujando él la empresa, ¿sí? No es simplemente limitarse a dar órdenes cuando solamente nos estamos mirando desde un escritorio lo que otros están haciendo. El líder se mete en el cuento y está hombro a hombro empujando con el equipo de trabajo el ejemplo. Entonces, de esta manera, entonces vamos a hablar de lo que es el Scrum. ¿Qué es y cuáles son los roles y qué prácticas se utilizan? ¿Sí? Scrum, vamos a tocar XP y vamos a tocar Kanban. Scrum, entonces hablamos de trabajo en equipo. De una vez la figura me está diciendo, ojo, para uno poder hacer cosas hay que trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué es Scrum? Es un marco de trabajo para desarrollos ágiles, desarrollo incremental versus planificación y ejecución completa, equipos autoorganizados, paralelización de las fases de desarrollo versus fases secuenciales, priorización de los requisitos que más valor aporten y mejora continua. ¿Sí? Priorización de requisitos que más valor aporten, ¿de acuerdo a qué? A las características del software. Yo priorizo qué cosas debo hacer primero que otras. Un proceso de Scrum tiene una siguiente de roles y una serie de entregables que son importantes que las analicemos una a una, ¿sí? Entonces aquí tenemos una figura de lo que realmente, cómo es que funciona un proceso de Scrum, donde tenemos un producto owner, que es una persona, tenemos el equipo de trabajo, tenemos el Scrum Master, que es otra persona, y tenemos un grupo de interesados, ¿sí? Y todos aportando a través de ¿qué? De unos sprints. Entonces vamos a explicar cada uno de estos elementos, identificarlo claramente, qué es lo que significa. Entonces,
¿Qué es un producto backlog? Entonces aquí lo tenemos, producto backlog. ¿Qué es? Entonces dice, listado dinámico, público y actualizado con todos los requisitos del producto. Debe estar priorizando, es de alto nivel, no entra en detalles de implementación. Eso es un producto backlog. Entonces es una de las cosas que hacen parte del ecosistema de lo que es Scrum. Ojo, producto backlog. ¿Listo? Listado dinámico. Sprint backlog, ¿qué es? Lista de requisitos que se van a abordar en el sprint. Cada historia de usuario se desgrana en tareas asumibles y se estima. Ojo, entonces, ¿qué es un sprint? Iteración entre 1 y 4 semanas, normalmente 2. Al final del sprint se realiza una entrega al cliente con las nuevas funcionalidades, entrega continua de valor. Ojo, entonces me están diciendo, entonces hablaron del listado de requisitos que se van a abordar en un sprint. Entonces me están diciendo que es un sprint. Son iteraciones que uno demora entre 1 y 4 semanas. Las metodologías ágiles no contemplan más semanas. O sea, le están diciendo a usted, vea, hágame este sprint backlog. Le van a decir a ustedes como desarrolladores, tome este listado de requisitos y vamos a desarrollarlos en una semana, en 2 semanas. ¿Sí? Entonces ahí tienen que estar las historias de usuario. Entonces las historias de usuario para que usted comience a desarrollar con su equipo de trabajo. Gráfico Burdout, dice gráfico que muestra la cantidad de requisitos pendientes al comienzo del sprint junto a los requisitos completados. Da una visión global del estado. Entonces le permite a usted saber, entonces con estos gráficos, ¿sí? Le va a permitir a usted poder saber qué hizo y qué le hace falta. Qué ha hecho y qué le hace falta. ¿Listo? Bien. ¿Qué son los roles de Scrum? Entonces, si nosotros vamos a armar un equipo de trabajo, vamos a tener unos roles. Producto Owner. ¿Quién es el Product Owner? Dice, participa en la definición del producto, representa el negocio y prioriza historias de usuario. Nexo de unión entre los implicados y debe maximizar el valor del producto. ¿Sí? Entonces, ojo, representa al negocio y prioriza las historias de usuario. ¿Sí? Entonces, esa persona que está en ese proceso de decirle junto a la empresa, ¿sí? Y define con el cliente o la empresa, define lo que se quiere hacer y prioriza cuáles historias de usuarios son las que se deben hacer primero. Porque acuérdense lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Aquí, cuando hacemos nosotros producto Owner, miren que aquí lo estamos diciendo, producto backlog, listado dinámico público actualizado de todos los requisitos de producto deben estar priorizados. Entonces, él es el que se encarga de hacer ese proceso o aporta en el proceso. El Scrum Master, encargado de que se cumplan las reglas de Scrum, resuelve posibles conflictos, motiva y protege al equipo. Su tarea es facilitar el trabajo en equipo. Entonces, tenemos un equipo de 5, 10, 6 personas que están trabajando y él se encargaría de lograr tenerlos motivados, de que si hay problemas se resuelvan y que mantener siempre unido al equipo. Equipo de desarrollo del Open Teams, equipo multidisciplinar autoorganizado, desarrolladores, diseñadores, etcétera, arquitectos encargados del desarrollo del producto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos personas que se encargan del front-end, del back-end, de que alguien que se encargue de base de datos, que se encargue de establecer servicios, servidores, instalar algún recurso dentro de la organización, entonces todo eso hace parte del equipo de desarrollo del software. Ceremonia del Scrum, dice Daily Scrum, ¿qué es? Una reunión diaria donde solo los involucrados pueden hablar. Se responden 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y tiene algún bloqueo, entonces se hacen muy rápidamente y se hacen al iniciar el día. Entonces el equipo se reúne y ¿qué dicen? Oiga, Juanito, Pedro, ¿qué hiciste ayer? Hice esto. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer esto. ¿Tienes algún problema? No, sí, listo. Ese es un Daily Scrum. Sprint Review. Al final del sprint se revisa el trabajo que se ha completado, el que no se ha terminado, se hace una demostración y se obtiene un feedback. Entonces, acuérdense, ¿qué es un sprint? Entonces, un sprint, ¿sí? Yo cojo 10, 15, 20 funcionalidades, historias de usuario,
comienzo a programarlas y las tengo que entregar entre 1 y 4 semanas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Al final del sprint se revisa lo que se hizo. Ojo, ¿qué se hizo? Porque el sprint dice, bueno, este sprint lo vamos a hacer en una semana. Se hace y se revisa y se hace feedback. Sprint planning. Inicio de cada sprint se selecciona el trabajo que se va a hacer en este sprint y se estima. Sprint retrospective. Al final del sprint se reúnen todos los implicados para analizar qué se ha hecho bien, se debe seguir haciendo y qué se ha hecho mal y se debe cambiar. ¿Listo? Entonces miren cómo es las ceremonias, qué es lo que se hace en un equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. Ustedes muchachos, el día de mañana o llegan a trabajar en una empresa, entonces estos términos se van a hacer más familiares, ¿sí? Pero por ahora los va uno asimilando y los va uno entendiendo poco a poco. Importancia de priorizar. ¿Por qué es importante de priorizar? Primero, que es una responsabilidad de ¿quién? Del Product Owner. Se debe priorizar por el valor que aporta cada historia. No se debe priorizar por la complejidad para desarrollarlas. Existen muchas técnicas como por ejemplo el modelo Kano. Requisitos obligatorios, requisitos deseados, requisitos no esperados y indiferentes. ¿Sí? Todo esto orientado ¿a qué? A que yo pueda ir entregándole al usuario siempre cosas funcionales para que el usuario final, el cliente, pruebe y vaya entendiendo que el software le está quedando como él quiere. La necesidad de estimar. ¿Por qué es necesario estimar? Dice, es una responsabilidad de todo el equipo. Todas las tareas deben ser estimadas. Estimación basada en el conocimiento y la experiencia. Estimar en puntos y conocer la velocidad del equipo. Planning Poker. Se utiliza la secuencia de Fibonacci. Se explica la historia y se resuelven dudas. Se busca unanimidad y consenso. Entonces nos reunimos 5. Nosotros somos 5 programadores. Entonces, ¿qué pasa? Decimos lo siguiente. Todas estas tareas, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Entonces el equipo planea y dice, bajo la experiencia que decimos, nosotros todas estas funcionalidades hacemos en 8 días. Listo. ¿Qué características vamos a tener? ¿Y a qué velocidad vamos a programar? Y se hace el proceso de planificación. Esto relacionado, entonces ya tenemos en la metodología Scrum. Vamos a tocar rápidamente Kanban y XP. Kanban también es otra metodología ágil de desarrollo, ¿sí? Que dice el término japonés, tarjetas visuales, proporciona un flujo de trabajo para dividir el proceso en fases, complementario con Scrum. Por eso que Scrum también maneja algo muy parecido. Las historias de usuarios se pegan en pequeñas notas en carteleras. 4 principios básicos de Kanban. Empieza con lo que haces ahora, acepta el cambio, respeta el proceso actual, roles y responsabilidades, liderazgo en todos los niveles. Entonces, visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo, tener reglas claras y mejorar en equipo. Principios básicos del Kanban. Tablero Kanban, entonces normalmente lo que uno tiene es esto, muy parecido a lo que se hace más esto es complemento de Scrum, ahí mismo lo dice. Dice, se usa para organizar las tareas del sprint en curso, se puede adaptar a las necesidades, se van moviendo las tarjetas por las diferentes columnas y sirve para tener una visión global del estado actual del sprint. ¿Sí? Entonces, hay software hoy en día que uno encuentra en el mercado, mañana vamos a mirar alguno, para que ustedes lo aprendan a implementar para el segundo corte. Entonces, en el segundo corte vamos a revisar un software que le va a permitir a ustedes hacer estas tareas de forma virtual, ¿sí? O sistematizada, ¿sí? El Kanban, esto es un ejemplo. Normalmente en las empresas usted ve normalmente esto que ustedes están viendo ahí, cuando los equipos se reúnen, establecen los sprints y van mirando porque esa tarjetita que ustedes ven ahí son historias de usuario, ¿sí? Donde ustedes van a decir qué están haciendo y qué le hace falta por hacer. La metodología XP, ¿sí? También es una metodología de programación ágil que también es importante que le echemos una mirada. XP es una metodología ágil de desarrollo de software basado en la flexibilidad. Se considera que los cambios de requisitos son un aspecto natural. ¿Cuáles son los valores de XP? La simplicidad, la comunicación, la retroalimentación, la valentía y el respeto. Si ustedes se han dado cuenta, las 3 metodologías tienen unos principios y esos principios son importantes que se deban mantener.
Técnicas y características. Entonces, el XP dice desarrollo guiado por pruebas. Antes de programar se deben escribir las pruebas y se valida cada funcionalidad. Pair programming, técnica en la que dos programadores comparten al mismo ordenador para desarrollo a la vez. Entonces, esta metodología, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una empresa, ustedes los pueden a trabajar los dos en conjunto en una sola computadora para que los dos se vayan apoyando. Integración con el cliente. Se recomienda que al menos una persona del cliente trabaje de manera conjunta al equipo de desarrollo. Refactorización. Sobreescribir ciertas partes del código para mejorar su legibilidad, mantenibilidad sin modificar su funcionamiento. Propiedad compartida. Se promueve que todos los miembros del equipo puedan tocar cualquier parte del código. Simplicidad. Cuanto más simple sea el sistema que se construya, más fácil será comprenderlo y añadir nuevas funcionalidades. Listo. Entonces, de esta manera, mañana entramos entonces a revisar y vamos a hacer un ejercicio con Scrum. ¿Listo? Y aclaramos algunas dudas que tengan. Listo, muchachos, que estén muy bien.